A ver, esta es la historia de Parts Unlimited, una compañía que de verdad estaba al borde del abismo. Pero, ojo, esta no es la típica historia de los ejecutivos y sus grandes decisiones. No, para nada. Esta es la historia que se vive desde las trincheras, la de los desarrolladores que simplemente se cansaron y se negaron a aceptar que su trabajo tenía que ser un infierno. Y justo en el centro de todo este caos estaba el llamado Proyecto Phoenix. Escuchen bien esa frase, el proyecto maldito. Así, tal cual, le decían todos por dentro. Era básicamente un cementerio de buenas intenciones, un lugar a donde los mejores ingenieros llegaban llenos de ganas y salían, pues, completamente rotos. Este era el epicentro del desastre. Ok, vamos a dimensionar esta pesadilla con números, para que quede claro. Imagínense, esperar 6 meses solo para poder empezar a trabajar, para tener un ambiente de desarrollo. La frustración debía ser brutal. Y súmenle a eso más de 2000 compilaciones rotas al mes. O sea, avanzar era prácticamente imposible. Era como querer construir un rascacielos sobre lodo, con un manual de instrucciones escrito en POSITs. De verdad, esto no era desarrollo de software, era como hacer arqueología digital en medio de un incendio. Y en medio de todo este caos aparece nuestra protagonista, Maxine, una desarrolladora fuera de serie, de verdad brillante. Pero por un error que ni siquiera fue suyo, por un simple juego de política interna, la castigan. ¿Y cuál fue su sentencia? Pues la exilian al Proyecto Phoenix. A través de sus ojos es que vamos a entrar a este mundo completamente roto. Pero ya saben cómo es. A veces, cuando uno toca fondo, se encuentra con otros que están en las mismas. Maxine no tardó mucho en darse cuenta de que no era la única que estaba harta. Y así, en los rincones olvidados de la empresa, en conversaciones casi en susurros a la hora del café, una rebelión, una pequeña rebelión comenzaba a gestarse en secreto. Y esta tabla de verdad muestra la desconexión tan brutal que había en Parts Unlimited. Conozcan al equipo. Por un lado está Kurt, el arquitecto principal cuya visión original fue hecha a pedazos por comités. Shannon, la última línea de defensa de la calidad. Dwayne, un supuesto junior que en realidad era un ninja que mantenía todo funcionando a punta de ingenio. Y Adam, el traductor indispensable entre el negocio y la tecnología. Sus títulos oficiales no decían nada, sus roles secretos lo eran todo. Pero a ver, esta rebelión no era puro enojo y frustración, tenía una filosofía, un norte claro. La leyenda cuenta que en una reunión secreta en un bar, lejos de las miradas de los jefes, Kurt dibujó en una servilleta los 5 ideales que se convertirían en su manifiesto. El primer ideal, localidad y simplicidad. La idea es sencilla. Los equipos deben poder trabajar de forma autónoma sin depender de todo el mundo. ¿Cuál era la realidad en Phoenix? Que para cambiar una sola línea de código, había que coordinar a 15 equipos diferentes. Era literalmente lo opuesto a la simplicidad. Pasemos al segundo ideal, enfoque, flujo y alegría. O sea, el trabajo no solo debe hacerse, sino que debe fluir. Quienes desarrollan deberían poder disfrutar de su trabajo. La respuesta de Shannon lo dice todo con una fuerza que, te deja helado. ¿Alegría? No he sentido alegría desde 2018. Esto nos muestra el costo humano, el verdadero peaje de tener un sistema así de roto. Luego tenemos el tercer ideal, la mejora del trabajo diario. La filosofía aquí es que mejorar cómo trabajamos es más importante que simplemente el trabajo en sí, que entregar más y más cosas. Pero claro, esto chocaba de frente con la gerencia que solo le importaba el corto plazo, el sacar nuevas funcionalidades sin importar el costo técnico a futuro. El cuarto ideal, y este es importantísimo, seguridad psicológica. ¿Qué es eso? Es la libertad de poder hablar, de experimentar, de equivocarse sin miedo a que te corran o te castiguen. Adam lo resume perfecto. Aquí, admitir un error es un suicidio profesional. Es que en una cultura del miedo, la innovación simplemente no puede nacer. Se muere. Y por último, el quinto ideal, enfoque en el cliente. Suena obvio, ¿no? Cada línea de código, cada esfuerzo, debería generar valor para la persona que usa el producto. Pero esto destapaba una pregunta muy incómoda. ¿Y qué pasaba con todos los usuarios que la misma empresa ignoraba una y otra vez? Bueno, pues con estos ideales como su brújula, el equipo rebelde trabajó en las sombras, construyendo en secreto una forma mucho mejor de hacer las cosas. Y entonces, como casi siempre pasa, una crisis gigantesca les dio la oportunidad de oro para demostrar de qué estaban hechos. El momento de la verdad fue una auténtica tormenta perfecta. Día 1. El lanzamiento oficial de Phoenix es un fracaso absoluto. Día 2. Un hackeo masivo paraliza a toda la compañía. Son las 2 de la mañana. El equipo oficial dice que tardarán 48 horas en arreglarlo. Pero el equipo rebelde entra en acción.
10 minutos después, usando su sistema automatizado, Phoenix no solo está reparado, está funcionando. 10 minutos. Y aquí está el por qué lo lograron. Es que la diferencia es absurda. Lo que a la empresa le tomaba 6 meses, ellos lo hacían en 10 minutos. Una compilación de código que tardaba 3 horas, ahora tomaba 5 minutos. Y un despliegue de 473 pasos manuales se convirtió en un solo clic. El contraste es de verdad abrumador. Ese despliegue milagroso en plena madrugada no fue el final de la historia. Para nada. Fue el comienzo de todo. La rebelión que nació en secreto estaba a punto de convertirse en una revolución a plena luz del día, una que iba a transformar a toda la compañía desde sus cimientos. El resultado, la verdad, era inevitable. El liderazgo ya no podía hacerse de la vista gorda. El proyecto de la rebelión, ese que nació en la clandestinidad y por pura necesidad, se convirtió en el nuevo modelo oficial para todo el desarrollo en Parts Unlimited. Lo que antes era prohibido, ahora era la nueva norma. Y que no se piense que esto fue solo una victoria técnica o de cultura laboral. No, fue una victoria de negocio, y con todas sus letras. En el siguiente Black Friday, el día de más ventas del año, la empresa no solo no se cayó, sino que rompió todos sus récords, llegando a los 147 millones de dólares en ventas. La prueba irrefutable de que las buenas prácticas de ingeniería llevan directamente al éxito financiero. Pero el punto clave aquí es cómo la realidad cambió por completo. De repente los desarrolladores podían desplegar código sin miedo. Los ingenieros más nuevos, en lugar de pasarse meses esperando, estaban innovando desde su primer día. Los problemas se resolvían en minutos, no en semanas. Y la cultura del ordeno y mando fue reemplazada por una de innovación y autonomía. La transformación fue total. Y esta historia inevitablemente nos deja con una pregunta flotando en el aire. Porque seamos honestos, en muchísimas organizaciones existen estos problemas. En casi todas las empresas hay frustración y un potencial enorme sin explotar. Así que la pregunta no es si se necesita un cambio. La pregunta es, ¿quién tendrá el valor de iniciarlo? Porque al final del día, la gran lección del proyecto Unicornio es esta. El futuro del software no se diseña en reuniones eternas ni lo construyen los comités, lo construyen los rebeldes. Aquellos que ven una mejor forma de hacer las cosas y tienen el coraje de construirla, incluso o sobre todo cuando nadie les da permiso.